Mis queridos amigos lectores de la Biblia, amantes de las Escrituras, en esta ocasión quiero enseñarles a ustedes cómo discernir o cómo descubrir si está frente a nosotros un falso profeta, un falso maestro o quizás alguien o prevaricador de las Escrituras. Vamos a estar en Segunda de Pedro capítulo 2. Vamos a estar en este texto, Segunda de Pedro capítulo 2, y lo vamos a estar estudiando versículo a versículo para que nosotros descubramos qué fue lo que le fue revelado en, en esta ocasión, en esa ocasión a Pedro, qué fue lo que fue advertido a la iglesia primitiva. Entonces, mis queridos hermanos, sabemos que estamos en una época bastante dura donde la apostasía está extendida sobre toda la faz de la tierra. No importa la religión o denominación, la apostasía se ha extendido. Y se han multiplicado los falsos profetas y los falsos maestros en este tiempo, así como nos lo dijo el Cristo en San Mateo 24, donde nos advirtió que se levantarían muchos falsos cristos, falsos profetas, en fin, todo eso se ha venido cumpliendo durante varias décadas y en este tiempo, mis queridos hermanos, mucho más. Así que Segunda de Pedro capítulo 2 dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, porque las profecías nos indican que llegará el día en que todo esto será echado a tierra y toda mentira será destruida con la venida del Señor, tal cual como está escrito en los libros de los profetas. Así que, mis queridos hermanos, así como dice segunda de Tesalonicenses 2, dice que con la espada que sale de su boca destruirá a aquel hijo de pecado, hijo de destrucción, el cual está fundamentado en todos los falsos profetas y los falsos maestros que se han levantado de generación en generación. Entonces, por eso dice la escritura que vendrá destrucción repentina sobre sí mismos. Pero aquí nos va a empezar a enseñar paso a paso cómo identificarlos, cómo saber si frente a nosotros hay un falso profeta o hay un falso maestro. ¿Cómo sabemos si esa persona viene de parte de Dios o cómo sabemos si esa persona nos está engañando? Aquí nos va a mostrar cuáles son las obras que tienen los falsos profetas y los falsos maestros. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cuando aquí nos indica, mis queridos hermanos, y nos dice que muchos seguirán sus disoluciones, no van a ser poquitos. Esa es una primera pista que nosotros tenemos para identificar quién está frente a nosotros. ¿Listo? Entonces, mis queridos hermanos, el versículo 2 nos habla de esa primera pista que tenemos para identificar un falso profeta y un falso maestro, o un falso ministerio de los cuales están rondando por ahí. Entonces, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuál es el motivo por el cual cantidad de personas o mucha seguirán sus disoluciones? El motivo es porque en aquellos falsos profetas y en aquellos falsos maestros se manifiestan poderes engañosos. Y como hay poder, hay convencimiento. Y es ahí
en el cual nosotros debemos tener cuidado, porque nuestra alma puede quedar capturada en una falsa doctrina o en un falso ministerio. Esa primera pista, mi querido hermano, donde nosotros podemos identificar que donde hay multitud, muchos seguirán sus disoluciones, no poquitos, muchos. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales a largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Muchos seguirán sus disoluciones. Primera pista, mi querido hermano, para que la identifique. No son poquitos, son muchos los que seguirán sus disoluciones, porque desciende juegos extraños, los cuales vienen para convencer y capturar las mentes y los corazones, tal cual como dijo el Cristo en San Mateo 24. Si fuese posible, engañará a sus escogidos. Versículo 3 dice que harán que por avaricia. Entonces podemos identificar que donde hay avaricia al dinero, avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermanos, si ustedes diezman, Dios los va a prosperar en gran manera y les va a dar muchas riquezas. Esos son promesas falsas. Promesas falsas y mercadería de almas. Entonces, aquí tenemos la segunda pista para identificar a un falso profeta y un falso maestro, el cual ha hecho de las escrituras, el cual ha hecho de las enseñanzas mercadería. Es decir, en nuestro lenguaje moderno, ha hecho negocio negocio religioso, negocio con las escrituras, y en profecía sería que son prevaricadores de la palabra de Dios, transgresores de la palabra de Dios. Versículo 4 dice, mis queridos hermanos, porque si Dios nos perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí nos empieza a relatar estos ejemplos de lo abominable que es para Dios prevaricar las escrituras, de lo abominable que es para Dios aquellos hombres que se han dedicado a engañar a multitudes. Entonces nos lo coloca de esta manera y continúa. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, los está comparando a los falsos maestros y a los falsos profetas con Sodoma y Gomorra. Entonces, estemos atentos, porque segunda de Pedro capítulo 2 completamente nos da todas las pautas para identificar un falso profeta y un falso maestro. Dice que por destrucción, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefada conducta de los malvados. Aquí nosotros nos damos cuenta en el ejemplo que está colocando Pedro, en la advertencia que hizo a la iglesia primitiva, advertencia que debía pasar de generación en generación y que la debíamos tomar nosotros como ejemplo, porque iba a ser el tiempo más duro. Estamos en los tiempos más duros, donde la apostasía está totalmente multiplicada sobre la faz de la tierra, donde se ha levantado falsos profetas y falsos maestros, pero por multitud, diciendo yo soy el apóstol, yo soy el profeta, y engañando a multitud de almas. Aquí podemos identificar que nos habla de que siempre, de generación en generación, así como pasó aquí, dice que libró al justo Lot abrumado por la nefada conducta de los malvados, así también en este tiempo
Dios quiere librar a un Lot de la nefada conducta de los malvados. Dios quiere guardar un pueblo. Dios quiere un remanente para él. Un remanente que salga del engaño y que busque la verdad y que busque la luz. En este tiempo es donde Dios va a empezar a recoger sus escogidos, así como está escrito en San Mateo 24, así como está escrito en Apocalipsis, así como está escrito en los libros antiguos. Él quiere reunir un pueblo, un remanente que no se deje engañar, un remanente que esté dispuesto a buscar su verdad, a luchar contra el engaño. Así que está invitado, mi querido hermano, para que analice este capítulo y para que clame a Dios de que abra sus ojos, de que abra su mente a la verdad. Libró al justo Lot, abrumado por la nefada conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así que, mi querido hermano, usted puede estar ahí en medio del engaño, pero si usted tiene el sello de Dios, usted, su alma, se lo va a decir día a día. Dios le va a hablar en su corazón día a día y no le va a hacer sentir conforme donde está, sino que usted va a querer buscar la verdad. Y la verdad está orando, así como está de ejemplo este versículo, que este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Estaba en medio de la multitud, estaba en medio de la maldad. Y usted, mi querido hermano, puede estar en medio del engaño, pero si su alma aflige día a día pidiéndole a Dios, Dios le va a rescatar donde quiera que esté, porque es una promesa, porque usted está escogido desde antes de la fundación del mundo. Se lo digo con todo el amor, mi querido hermano, y esta palabra es para usted, que como este ejemplo que nos coloca aquí, de este justo que día a día afligía su alma, viendo y oyendo hechos inicuos de ellos, está comparando esta situación pasada con la situación que viviría su pueblo de generación en generación, en medio de falsos profetas y falsos maestros. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Claro que sí sabe. Claro que Dios sabe y tiene determinado en el día que cada uno irá al lugar que le corresponde. Los justos a ver la luz divina y los impíos procederán impíamente y no entenderán, tal cual como fue escrito por el profeta Daniel. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. No temen decir mal de las potestades superiores, porque ellos nunca van a identificar dónde hay un alma de Dios y a dónde está hablando Dios y a través de quién. Porque están envanecidos, porque están altivos, porque dicen: el Señor tarda en venir. ¿Quién nos ve? Comamos, bebamos y démonos en casamiento. Esa es la conducta de los falsos profetas, de los falsos maestros que se han levantado en la época moderna. Y cuando Dios dice, y cuando esta palabra se refiere a potestades superiores, es porque nunca logran identificar a dónde hay un alma que está escogida por Dios para declarar su verdadera palabra o para hablar a su pueblo. Y no temen decir: es un hijo del diablo. Ángeles que son mayores en fuerza y en potencia
no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y hoy podemos identificar, mis hermanos, cómo congregación y religión va una en contra de la otra, diciendo, aquí está la salvación, los de allá son hijos del diablo. Aquí está la verdad, los de allá dicen mentiras y no temen decir mal en contra de las potestades superiores, porque no hay visión de Dios, mis queridos hermanos, porque no logran identificar a dónde está hablando Dios, porque están envanecidos en su señorío, porque están envanecidos en el poder que se manifiesta a través de ellos cuando se paran frente a multitud de pueblos. Por eso dice que Dios les envía un poder engañoso a los cuales, si no creyeron a la verdad, crean a la mentira. Y debemos tener cuidado a una de estas señales. ¿Cómo identificar un falso profeta y un falso maestro? Lo primero que nosotros debemos identificar es que un falso profeta y un falso maestro tiene avaricia y hace mercadería del pueblo. Así que si ve una situación parecida, mi querido hermano, acuérdese de esta palabra, que una de las obras es que tienen avaricia y hacen mercadería del pueblo con palabras fingidas, fingiendo que aman al pueblo, pero no aman el pueblo, aman es el billete del pueblo. Esa es una señal que nosotros debemos identificar. Aquí ya pudimos ver estos ejemplos que nos coloca nuestro hermano Pedro. Y dice el versículo 10, mayormente a aquellos que siguiendo a la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Es decir, que carecen de visión. Están frente a ellos un alma de Dios, un alma escogida, y no la logran identificar. Simplemente, si pueden, la pisan. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y no entienden porque como no tienen visión, no tampoco hay interpretación de las profecías. Simplemente palabras fingidas a través de este mismo libro, usando estos mismos versículos, pero son palabras fingidas. No logran identificar la visión de Dios. No saben qué es lo que va a venir sobre el pueblo. No saben de advenimiento ni la venida de Cristo. No lo sabrán identificar porque carecen de visión. No saben instruir ni preparar a un pueblo para que no duerma, para que, como dice la parábola de las 10 vírgenes, y esas son esas 5 vírgenes imprudentes, que cuando venga el Señor los encuentra con las lámparas vacías. Hermano, la pregunta es, de esas 10 vírgenes, ¿cuál busca ser usted? ¿A cuáles vírgenes desea pertenecer? Si es a esas vírgenes prudentes, que cuando el Cristo venga, les encuentre con sus lámparas llenas, aún si hubiese cogido el sueño de la oscuridad que hay sobre la faz de la tierra, yo le invito a que medite esa palabra, mi querido hermano, y que analice las escrituras y pida a Dios su verdadera interpretación. Pida a Dios, Señor, si esta palabra que estoy escuchando es tu verdad, muéstramela. Y en el lugar que esté, si la palabra que está escuchando sea verdad o no es verdad,
debe pedirle a Dios para que le ayude a identificar frente a qué se está enfrentando su alma. Pero poco a poco fueron transgresándolo y se fueron llevando una multitud por delante. Mi querido hermano, no deje que sea llevado por delante de un falso profeta o de un falso maestro. Su maestro debe ser Dios, su profeta debe ser Dios. Él es quien le dará la sabiduría para interpretar su palabra. Más adelante vamos a estar mirando donde Él nos habla de cómo escribirá su ley en la tabla de sus corazones. Profecía para este tiempo. Escribirá la ley en la tabla de sus corazones. Era vigilia cuando hay que despertar. Si no despertó a la segunda, despierta a la tercera y ya no duermas más. En la tercera vigilia, cuando grita a los ángeles, el evangelio eterno, el que viene a morar. Despiertan que la vigilia comienza y el ángel en la puerta principia a golpear. Abre la puerta, varona y varones. Abran las puertas, hombres de renombre. La tercera vigilia comienza y hay que despertar el evangelio eterno. Muy pronto va a reinar. Es el evangelio eterno. Su nombre consigo está, eterno lleva la vida y no hay reversa hacia atrás. Despiértanse por favor, que la vigilia está presto. Si a la segunda vigilia ya no pudo despertar, a la tercera vigilia no vas a quedar dormido, pues tiene que despertar, pues tiene que despertar. Y el evangelio eterno tú lo tienes que escuchar, tú lo tienes que escuchar.